Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Flora y Fauna. En este módulo vamos a aprender el vocabulario relacionado con el flora y fauna y la biodiversidad. Y también la importancia de mantener la biodiversidad y hablaremos cómo Costa Rica ha conservado su biodiversidad de una manera muy exitosa. La flora y la fauna se refieren a la planta y la vida silvestre respectivamente. El término se utiliza a menudo para referirse a la planta indígena y la fauna de una región geográfica. Ambos son términos colectivos en referencia a los grupos de flora o fauna específicas de una región o de un periodo de tiempo. Por ejemplo, la flora y la fauna de una región cálida pueden consistir en la vegetación tropical y especies exóticas de aves. Por definición, la flora es una palabra de origen latino refiriéndose a Flora, la diosa de las flores. El término puede referirse a un grupo de plantas o bacterias. La raíz de la palabra flora es floral, lo que significa que pertenece a las flores. Fauna puede hacer referencia a la vida de los animales o la clasificación de los animales de una determinada región, periodo de tiempo o el medio ambiente. El término también es de origen latino y en la mitología romana, Fauna era la hermana del Fauno, un buen espíritu de los bosques y llanuras. La flora y la fauna de una región determinada suelen explicarse en términos biológicos para incluir el género y la especie de la vida vegetal y animal, sus hábitos de cultivo o de sus selecciones preferidas y su conexión entre sí en el medio ambiente. Además de las agrupaciones geográficas, el medio ambiente también ayuda en su clasificación. Por ejemplo, la flora y la fauna de una región acuáticos se refiere a la vida vegetal y animal que se encuentra en las aguas en o alrededor de una región geográfica. Y ahora vamos a hablar de la biodiversidad. Pues la biodiversidad significa simplemente la suma de toda la variación en la naturaleza, el tipo y número de especies, su asociación en unidades, comunidades o ecosistemas, o en otro nivel, los genes que están presentes en todos los organismos de la Tierra y su disposición, incluyendo la variación genética dentro de las especies. El término incluye la biodiversidad funcional, tales como la captura de nutrientes y otras funciones ecológicas, así como simplemente la diversidad de especies. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos sobre la biodiversidad han considerado solo la diversidad de especies y cómo cambia esta diversidad, particularmente con respecto a la latitud. Como regla general, hay muchas más especies, a menudo varias veces más, en las
latitudes tropicales que las que hay en las zonas templadas. Esto se conoce como el gradiente de la biodiversidad y ocurre en los dos hemisferios, el norte y el sur. Al pasar de latitudes más altas a las más bajas, se ve que la biodiversidad de las plantas y los animales y presumiblemente los microbios y hongos aumenta sustancialmente. La idea de las vías antiguas de las junglas densas de plantas exóticas y a menudo animales aterradores, altas montañas y desiertos en expansión aparentemente muertas que en realidad contienen una rica fauna, tienen el poder de evocar y cautivar la imaginación. Estos diversos ecosistemas y la vida silvestre que albergan proporcionan un valor inmenso, además de ser hermoso y fascinante. Las plantas y los animales dan alimentos, refugio y medicamentos a personas de todo el mundo. Solo el 5% de las especies vegetales conocidas han sido probados por su valor medicinal. Una estadística preocupante teniendo en cuenta que perdemos hasta un centenar de especies cada día. Los ecosistemas saludables pueden aspirar el dióxido de carbono de la atmósfera, por lo tanto, llevan a cabo la purificación del aire y ayudan en mantener las fuentes de agua limpias. Lamentablemente, la mayoría de los ecosistemas nativos están en declive, continuamente amenazados por la deforestación y otras actividades humanas que ponen la vida silvestre valiosas y raras en peligro de extinción. Por lo tanto, ¿qué importancia tienen los países y zonas del mundo que aún presumen ecosistemas nativos exuberantes? A continuación, se le dará un vistazo a los 5 primeros lugares que contienen la mayor parte de la biodiversidad en la existencia de una gran variedad de especies vegetales y animales en sus ambientes naturales. Lamentablemente, la mayoría de los ecosistemas nativos están en declive, continuamente amenazados por la deforestación y otras actividades humanas que ponen la vida silvestre valiosas y raras en peligro de extinción. Por lo tanto, ¿qué importancia tienen los países y zonas del mundo que aún presumen ecosistemas nativos exuberantes? A continuación, se le dará un vistazo a los 5 primeros lugares que contienen la mayor parte de la biodiversidad en la existencia de una gran variedad de especies vegetales y animales en sus ambientes naturales. Y empezamos con América del Sur. La selva del Amazonas, localizada principalmente en Brasil, pero con secciones más pequeñas en Perú, Ecuador, Surinam, Bolivia, Venezuela, Guyana y Guayana Francesa, comprende más de la mitad de la selva restante del mundo, y las selvas tropicales de América del Sur contienen las especies en zonas diversas de la Tierra. La deforestación es la principal amenaza para los bosques tropicales de América del Sur, ya que hay porciones significativas se convirtieron en granjas cada año.
Al ritmo actual de deforestación, la selva amazónica se reducirá un 40% en las próximas 2 décadas. La pérdida de la biodiversidad de esta parte del mundo y de la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera a partir de la destrucción de la vegetación es muy amplio y significativo. Y ahora hablamos de África, África Oriental y también Madagascar. Las montañas del Arco Oriental, situadas en partes de Tanzania y Kenia, contienen zonas con mayor biodiversidad en sus bosques. Aproximadamente 1.500 especies endémicas de plantas y 50 de reptiles llaman a esta zona su casa. Se cree que esta región es muy propenso para sufrir la mayor extinción de planta y vertebrados. Solo alrededor del 6,7% de la superficie original permanece intacto. Hay muchas razones tales como el desarrollo humano, la agricultura, la explotación forestal, que han puesto en peligro la existencia de las especies en esta zona. Madagascar es un país lleno de animales inusuales y una vida silvestre destacado, ya que la isla se quedó intacto y impenetrado durante siglos y a las especies locales se les permitió evolucionar sin ser molestados. Se dice que Madagascar tiene los primates más en peligro crítico del mundo. Tristemente, una amplia pérdida de hábitat y la degradación del medio ambiente los amenazan, ya que empujan a muchas de estas raras criaturas hacia la extinción. Aproximadamente el 1% de los bosques del país está nivelado y se dice que 1/3 del país se quema cada año. La gran mayoría de los bosques de Madagascar ya ha sido destruido para dar paso a las granjas o está reducido para carbón vegetal, aunque su suelo rico en minerales hace difícil de crecer nada sostenible. Una vez que los agricultores agotan el suelo de un área, se mueven a otro pedazo de tierra, despejando más bosque a su paso. Y ahora hablamos de Australia. Australia es el único país occidental en el mundo que aún tiene grandes porciones de selva tropical restante. Los bosques de la región suroeste de Australia contienen más de 5.000 especies de plantas y 500 especies de vertebrados, muchas de ellas endémicas de Australia. A diferencia de muchas otras partes del mundo, las selvas tropicales de Australia están fuertemente protegidos por el gobierno. Sin embargo, la destrucción del hábitat sigue siendo la principal causa de pérdida de biodiversidad en estas selvas. Y después de hablar sobre Australia, vamos a hablar sobre Indonesia. Indonesia cuenta con el segundo más alto nivel de la biodiversidad del mundo. Además, Indonesia ocupa el segundo lugar después de Australia con la cantidad de fauna nativa que contiene. Los bosques cubren el 60% del país y más de 107 especies de aves y mamíferos en Indonesia se encuentran en peligro. La
sobreexplotación aparece como la principal amenaza para la mayoría de estas especies en peligro de extinción. El comercio ilegal de tigres, elefantes, rinocerontes, orangutanes y otros animales protegidos es común y el comercio de especies no protegidos es legal, mal regulado y a menudo insostenible. Y ahora hablamos de Cáucaso. El Tesoro de Biodiversidad del Cáucaso incluye secciones de Georgia, Rusia, Irán, Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Y la conservación es problemática en la región debido a que el hotspot abarca muchas naciones. La zona es compatible con una gran cantidad de plantas nativas y diversas especies de herbívoros altamente amenazadas, incluyendo turs caucásicas, que es una especie de cabra montes. El área también contiene 5 especies de grandes carnívoros. La zona de llanuras menor es el área de mayor riesgo del Cáucaso, como la caza ilegal, la recolección de plantas y la tala de bosques siguen amenazando la existencia de estas especies únicas. Con más atención que trajo al valor económico, estético y ecológico de conservación de la fauna, esperemos que estos valiosos ecosistemas sigan existiendo para las generaciones futuras para aprender, disfrutar y explorar. Y en este mapa podéis ver cuáles son las principales zonas con una gran biodiversidad. Y ahora vamos a hablar sobre hotspots. ¿Qué son los hotspots de la biodiversidad? Pues nuestro planeta es muy rico en seres vivos, pero en algunos lugares hay una variedad especialmente grande de especies y son zonas dignas de protección especial, los hotspots de biodiversidad. Hay 2 criterios que hacen que un lugar se convierta en un hotspot de biodiversidad: gran riqueza de especies y gran amenaza para la región. Por supuesto, hay muchos lugares en los que viven y crecen numerosas especies, pero para ser clasificado como hotspot, un lugar debe albergar más del 0,5%, es decir, 1.500 de las especies vegetales vasculares del mundo en calidad de endémicas. Las especies son endémicas de una región cuando crecen de forma natural solo en esa región, en lugar de ser introducidas de forma artificial por los hombres. La región debe cumplir con otro requisito: solo un lugar que esté altamente amenazado puede ser designado como hotspot. Esto significa que debe haber perdido ya al menos el 70% de su superficie. De hecho, todos los hotspots juntos equivalían antes al 15,7% de la superficie de la Tierra. Hoy, esa cifra se ha reducido al 2,3%. Y ahora vamos a hablar de la biodiversidad de Costa Rica. Costa Rica, una masa de tierra que abarca solamente 0,03% de la superficie terrestre, contiene 5% de la biodiversidad de la Tierra, una densidad que no tiene
parangón en ningún otro lugar en el mundo. Aparte de las regiones áridas en Guanacaste, Costa Rica es redonda, verde y exuberante. Sus bosques espesos, vastos, humedales y brumosas montañas están repletas de vida. La flora y fauna de Costa Rica es muy diversa. Miles de especies comparten un pequeño territorio que reúne todas las características para poder llamarlo paraíso. Y primero hablamos de la flora. La ubicación geográfica de Costa Rica, así como su clima, la convierte en una zona que goza de una flora sumamente rica. Se puede observar hábitat de todo tipo, desde los sencillos manglares al lado de los esteros hasta los ecosistemas de las selvas tropicales de las tierras bajas del Caribe y la península de Osa, considerados unos de los más complejos del planeta. Existe una unión tanto entre especies provenientes del sur como las que vienen del norte, ya que Costa Rica funciona como un puente. Así pues, gran número de palmas, de helechos, de árboles, lianas han evolucionado y se han conjugado en esas tierras calientes y húmedas. Por otro lado, tenemos los bosques completamente secos al norte, cuyas especies también se han ido adaptando al calor y pocas lluvias, clima característico de la zona guanacasteca. Cerca de un 25% del territorio se encuentra protegido, lo cual favorece que la biodiversidad se conserve. Se han identificado 227 especies de mamíferos, 700 especies de aves, 232 especies de reptiles, 186 especies de anfibios, 172 especies de peces de agua dulce, 10.000 especies de plantas y un estimado de 300.000 especies de insectos. A pesar de que el país cuente con un excelente sistema de áreas naturales protegidas, cerca de 1.600 especies se hallan en peligro de extinción. Costa Rica fue nombrado como el ganador del premio Future Policy 2010 en una cumbre mundial sobre la biodiversidad en Nagoya, Japón. El país centroamericano tiene como objetivo ser el primer país en desarrollo para cumplir los compromisos de la biodiversidad de la ONU. El premio, emitida por el Consejo Mundial del Futuro, fue dado en reconocimiento del derecho de la biodiversidad 1998 del país, que fue presentado como un modelo para otras naciones a seguir. Costa Rica canaliza fondos de un impuesto sobre el combustible, un impuesto de timbre coche y energía honorarios a pagar por la gestión de la reserva natural y los servicios ambientales como el aire limpio, el agua dulce y la protección de la biodiversidad. Los terratenientes se les paga para conservar los bosques primarios y plantar nuevos árboles. Como resultado, la cubierta forestal ha aumentado del 24% en 1985 a cerca de
46% en la actualidad. También ha establecido una Comisión Nacional sobre Biodiversidad que incluye científicos, funcionarios públicos y representantes indígenas que propone políticas para el gobierno y promueve la educación verde entre el público. En parte como resultado, Costa Rica ocupa el tercer lugar en el Índice Global de Desempeño Ambiental y por primera vez en el Índice Planeta Feliz. Estamos declarando la paz con la naturaleza, dijo Mario Fernández Silva, embajador de Costa Rica, en referencia también a la abolición de su ejército de su país en 1958. Nos sentimos un fuerte sentido de la responsabilidad sobre el cuidado de nuestra riqueza de la biodiversidad. Nuestra actitud no es progresiva, es conservador. Nuestra opinión es que hasta que no sabemos lo que tenemos, es nuestro deber protegerla. El país también ha recibido cerca de 56 millones de dólares en donaciones y condonaciones de deuda, gran parte de ello de los Estados Unidos, que se expande en el bosque y la conservación marina. El gobierno también dice que ha ampliado el ecoturismo y bioprospección estrictamente regulados, la comercialización de la medicina tradicional y las medidas iniciadas para compartir los beneficios. Según el embajador, su pequeño país tiene más variedades de mariposas de África y más especies de aves que toda América del Norte, así como muchos de flora y fauna que aún no han sido identificados, pero están amenazados por las corporaciones multinacionales que buscan el acceso a los recursos naturales mediante la manipulación de los acuerdos de libre comercio. Nuestra ley de biodiversidad nos metió en problemas porque se ha tropezado con el acuerdo de libre comercio que firmamos, que ha animado a muchas empresas farmacéuticas transnacionales para tratar de conseguir el acceso a nuestros recursos naturales. Hemos pegado a nuestras políticas, dijo el embajador. Las evaluaciones recientes sugieren que la inmensa biodiversidad de América Latina y el Caribe se está perdiendo o seriamente amenazada por las actividades humanas en todos los niveles y prácticamente en todo el territorio de la región. La región incluye 5 de los 20 países con el mayor número de especies de fauna en peligro de extinción o amenazadas y 7 de los 20 países cuyas variedades de plantas son los más amenazados. El aumento reciente más grave en riesgo de extinción se ha observado entre las especies de coral, probablemente debido en gran parte al blanqueo generalizado de los sistemas de arrecifes tropicales en 1998, un año de temperaturas excepcionalmente altas al mar. La región se encuentra entre los que tienen el mayor número de especies de árboles en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables. Los anfibios están sufriendo los estragos del hongo quítrico debido a cambios en las condiciones macroclimáticas
y microclimáticas, y situaciones similares obtienen en una variedad de grupos de organismos. Según las estimaciones, durante los últimos 100 años, América Latina y el Caribe ha perdido el 75% de la diversidad genética de sus cultivos agrícolas. La región presenta una tendencia general ascendente en todos los 5 principales presiones sobre la biodiversidad, que es decir, degradación de la tierra, el cambio climático, la contaminación por nutrientes, el uso no sostenible y las especies exóticas invasoras. El tercer informe sobre las perspectivas del medio ambiente mundial para los subrayados Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, para los mayores riesgos para la madre de la biodiversidad desde el cambio de uso del suelo, con la consiguiente reducción, fragmentación e incluso la pérdida de hábitats. El uso de la tierra, en cambio, ha sido a menudo no regulado y ha basado en criterios ambientales. Grandes extensiones de bosques tropicales, húmedos y secos, bosques templados, las tierras secas y las zonas costeras han sido y siguen siendo convertidos hasta tal punto que en América Latina y las muchas especies del Caribe están amenazadas o en peligro. En América Latina y el Caribe, el motor más importante de cambio en el área de uso del suelo y la pérdida de hábitat ha sido la expansión significativa en los últimos años de la agricultura comercial para la exportación, por ejemplo, la soya, biocombustibles, ganado, frutas, verduras y flores, que es responsable de cerca de la mitad de la deforestación en la región. La infraestructura, especialmente carreteras, representa un factor importante en el aumento de las tasas de deforestación, principalmente en América Central y del Sur. Las carreteras abren el camino para que la agricultura se expanda, sino también por la tala ilegal. Por regla general, la deforestación tiene lugar menos de 30 kilómetros de una carretera. A lo largo de la costa y en las zonas marinas, las principales presiones provienen de turismo y la expansión urbana no planificada. La contaminación y la acuicultura a lo largo de la costa y en las zonas marinas, las principales presiones provienen de turismo y la expansión urbana no planificada, la contaminación y la acuicultura continental. Los intentos de proteger la zona costera y marina mediante publicación oficial áreas protegidas siguen siendo muy modestos. Solo 0,1% de la zona económica exclusiva de América Latina y los países del Caribe se encuentra bajo algún tipo de protección y la mayoría de las 255 reservas marinas no se gestionan adecuadamente. La reducción de las presiones sobre la biodiversidad es uno de los objetivos perseguidos por los países de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es integrar las cuestiones de diversidad biológica en las más amplias políticas, estrategias y programas. Gobiernos y actores locales en la región de Latinoamérica y el Caribe están promoviendo la aplicación de las mejores prácticas en la agricultura, la gestión sostenible de los bosques y la pesca sostenible. Medidas para hacer frente a las fuerzas motrices subyacentes de la pérdida de la biodiversidad, incluyendo las presiones demográficas, económicas, tecnológicas, sociales, políticos y culturales, de manera significativa, tiene que ser manejado con estrategias a largo plazo y corto plazo
y acciones específicas a medio plazo. Pues en este módulo hemos aprendido el vocabulario relacionado con el flora y fauna y la biodiversidad, la importancia de mantener la biodiversidad y cómo Costa Rica ha conservado su biodiversidad de una manera muy exitosa. Para saber más sobre este tema tenéis que ver el e-text que tiene más información sobre este aspecto. Muchas gracias.